Hoy vamos a revisar dos temas. El primero es Introducción a los cuidados paliativos. Ya me he presentado, soy médico de familia, Leslie Cruz, con maestría en cuidados paliativos, de aquí del área de cuidados paliativos del Hospital Cayetano Heredia. Entonces, presentar la experiencia que tenemos aquí, ¿no? De las actividades que realizamos en cuidados paliativos por un equipo multidisciplinario en un hospital nivel 3.1, en el que se realizan diferentes actividades ambulatorias domiciliarias de telemedicina y también de atención de urgencias para el alivio sintomático de los pacientes. Revisando un poquito la historia, los cuidados paliativos se remontan al siglo IV después de Cristo, ¿no? Donde este término actual de cuidados paliativos se relacionan con los hospices, que en latín hospe significa esta relación que hay entre un huésped y un anfitrión, ¿no? Y los primeros lugares o antepasados de los hospices, ¿verdad? De los, eh, de los hospices en el siglo IV, pues eran estos lugares en los que los curas, ¿no? Las monjas o los que se dedicaban a la caridad cristiana, donde podían atender a los enfermos, ¿no? Esto alrededor del siglo V y el siglo XV fue ampliándose ya no solamente para los heridos de guerras o con algunas enfermedades que requerían aislamiento, sino también durante las cruzadas y las peregrinaciones como un lugar de cobijo, de alimentación para los que realizaban estas actividades, ¿no? Es a partir del siglo XVIII y XIX que ya se empiezan a definir más como unos centros de atención sanitaria. Sin embargo, todavía eran la mayoría de ellos liderados por la caridad cristiana. Hacia 1879 en Londres se fundan, digamos, este hospice de las Hermanas de la Caridad, dirigidos por la madre Mary Aikehit. En Nueva York también se funda otro hospital u hospice por Anna Bloom, pero no es hasta 1960, ya en pleno siglo XX, que en Inglaterra se logra este movimiento llamado Hospice, liderado por Cicely Sanders, que es la pionera de los cuidados paliativos en el mundo. Ella pues fue primero enfermera, luego se hizo trabajadora social y luego llegó a ser médico, y ella consideraba que estos lugares no debían ser simplemente lugares a los que los enfermos venían a morir, sino que deberían tener toda una metodología de trabajo y que deberían ser, dentro de su organización, liderados por profesionales especialistas en el cuidado de estos pacientes. Es así como desde Europa pues se ha ido extendiendo todo este movimiento a América del Norte y posteriormente a América Latina. Y en nuestro país, en el año 1989, se funda el primer área, digamos así, de manejo del dolor en el Hospital Nacional de la Policía. Luego esto se ha ido extendiendo a los hospitales de la Seguridad Social, sobre todo los de mayor resolutividad, y también al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, posteriormente a otros hospitales de Lima Metropolitana y algunos de región, sobre todo los IREN, y que, bueno, ahora como iremos viendo, se ha ido extendiendo también a las brigadas de las DIRIS y las DIRESAS, brigadas de cuidados paliativos formadas por médicos, enfermeras, psicólogos y nutricionistas. Bien, entonces la Organización Mundial de la Salud, poniéndonos en contexto, nos dicen que alrededor de 40 millones de personas que fallecen cada año requieren cuidados paliativos. Y las causas no solamente son oncológicas, son diferentes: enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias crónicas avanzadas, infecciosas que tienden a cronificarse como tuberculosis, la etapa SIDA de la infección por VIH, enfermedades prevalentes como diabetes e hipertensión que pueden generar complicaciones con secuelas y dependencia funcional.
Y de todas estas personas que requieren cuidados paliativos, la cobertura es del 14%, siendo un gran porcentaje todavía que no recibe esta atención y que sufre obviamente en el proceso de enfermedad conforme esta avanza. En la situación de los niños, esta es mucho más grave porque la cobertura llega a ser al 2% y el acceso a los medicamentos que generan alivio del dolor, como opioides para dolor moderado a severo, pues es de alrededor del 17%. Y si hablamos de cobertura en nuestro país, en Perú, esta era de 0,3%, menos del 1%, según lo estimado por DPCAN, la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud en el 2019. Entonces tenemos una brecha enorme para atención en cuidados paliativos, ¿no? ¿Y qué son los cuidados paliativos? Les traje esta imagen que creo que puede decir más que las palabras. Y lo que podemos ver es que hay un paciente que tiene una necesidad de atención, probablemente por una enfermedad avanzada, porque vemos el desgaste físico de la paciente ocasionado por esta enfermedad, la dependencia funcional, eh, a la que lo ha llevado la enfermedad, pero también vemos la asistencia de un equipo de salud multidisciplinario, pero no una asistencia cualquiera, una asistencia profesional, pero también con calidez, con mucha proximidad y cercanía con el paciente. Incluso podemos verlo a través del lenguaje no verbal del profesional que está haciendo contacto visual y contacto físico con la paciente. Podemos ver al otro profesional, ¿no? Que está cercano al que podría ser el cuidador principal o el familiar de la paciente. Y este abordaje que no solamente es en la dimensión física o de enfermedad de la paciente, sino en el del ser humano. Estas necesidades psicológicas, emocionales o espirituales que pueden necesitar el paciente y su familia deben ser abordadas por los cuidados paliativos. El ambiente donde se reciben los cuidados paliativos también podría ser adaptado a las necesidades del paciente. Puede ser en un hospice, puede ser a nivel hospitalario, o puede ser en el domicilio. Quizá a veces, si vemos esta fotografía, a veces no distinguimos si se trata de la casa del paciente, adaptada a las necesidades de atención médica, o es una institución, ¿no? Entonces, lo cierto es de que esta paciente requiere los cuidados paliativos como parte de los derechos humanos de cuidado y de alivio de sufrimiento ante la enfermedad que cursa en estadio avanzado, ¿no? Bien, entonces la definición de cuidados paliativos por la Organización Mundial de la Salud, este enfoque de cuidado activo e integral de los pacientes que tienen enfermedades que no responden a terapias curativas, ¿no? Y que su objetivo es el alivio de los síntomas como el dolor y otros síntomas acompañantes, pero también el abordaje de los problemas psicológicos, sociales y espirituales con el fin de alcanzar la máxima calidad de vida posible para él y para su familia, ¿no? A través de los equipos interdisciplinarios. La OMS nos da este esquema en el que nos dice que sí, los cuidados paliativos buscan aliviar el sufrimiento, además mejorar la calidad de vida del paciente en lo posible ante enfermedades potencialmente mortales que generan mucho impacto en el paciente y en su familia y que pueden ser prestados en diferentes escenarios por diferentes profesionales, incluyendo a personas voluntarias, ¿no? Que pueden ofrecerse, les decía, dentro del domicilio del paciente o en instituciones o establecimientos de salud y que definitivamente benefician mucho al sistema en términos de eficiencia, ¿no? Porque va a disminuir la hospitalización innecesaria del paciente y la elevación de los costos en la atención. El Perú ya cuenta con una ley de cuidados paliativos, la 30846, que es la ley que crea el Plan de Cuidados Paliativos Oncológicos y No Oncológicos, que fue publicada en noviembre del 2018, a partir de la cual
se ha creado el Plan Nacional de Cuidados Paliativos que estuvo vigente hasta el año pasado, que dentro de sus tres objetivos estaba la creación de documentos técnicos, la capacitación de equipos de salud en todos los niveles de atención y la instalación de estas unidades, áreas de cuidados paliativos en todos también, en todos establecimientos, sea primer, segundo y tercer nivel. En este cuadro ustedes pueden ver un resumen que se hizo al 2015 de cuántos servicios, unidades o equipos de cuidados paliativos existían en el país, distribuidos en primer, segundo y tercer nivel de atención. En el primer nivel de atención solamente aparecían registrados establecimientos de la DIRIF Lima Norte de San Martín de Porres, que fueron capacitados por el equipo de ADI Oncológica del Hospital Cayetano Heredia. En el segundo nivel encontrábamos algunos regionales y en el tercer nivel encontrábamos la mayoría de estos equipos con mayor centralización en la capital y que sí estaba distribuido entre la oferta pública y privada, incluso regional como el equipo de Adamo, que todavía sigue brindando atención, las del INEN, la del Instituto Nacional del Niño, por ejemplo, y otras de las fuerzas aéreas y privadas, ¿no? En el caso de las brigadas o de las brigadas que se han ido conformando en algunas direzas a nivel nacional y en las DIRIS, en las 4 DIRIS de Lima Metropolitana, estos equipos estarían como parte de los servicios de equipos multidisciplinarios que atienden el primer nivel de atención, pero que están en continua articulación con el segundo y el tercer nivel de atención. El programa de ADI, como inició esta área de cuidados paliativos del Hospital Cayetano Heredia, para comentarles un poquito, tiene su fundación en el año 2014, ¿no? Si hacemos memoria, la ley de cuidados paliativos está a partir del 2018, así que se trabajó bajo la normativa internacional, pero esto no limitó a que los pacientes oncológicos pues recibieran la atención desde el diagnóstico lo más temprano posible como parte de un tratamiento complementario al que se brindaba en oncología, ¿no? Con el abordaje de diferentes disciplinas que conforman el equipo y a partir del 2019 con los pacientes no oncológicos. La finalidad sigue siendo la misma a pesar de que seamos diferentes establecimientos y al menos la de nosotros es la de contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente con enfermedad con diagnóstico con diagnóstico oncológico o con cualquier otra enfermedad crónica avanzada a través de un modelo de cuidado integral basado en la persona, familia y comunidad, hasta el fin de este proceso con atención del paciente, pero que incluso se puede prolongar hasta la intervención de la familia luego del duelo. Este es un resumen, un esquema del funcionamiento, digamos, del programa de cuidados paliativos aquí del Hospital Cayetano Heredia. Tenemos una actuación hospitalaria que ustedes lo pueden ver hacia la izquierda y una interacción que tenemos con el primer nivel de atención que nos permite articular, ¿no? Y es que eso es lo que se quiere desde el Ministerio de Salud, que cada establecimiento o cada nivel de atención pues no trabaje por separado, sino que manejemos a los pacientes en conjunto, ¿no? Entonces, pacientes que llegan al Hospital Cayetano Heredia, que por ejemplo llegan a oncología con el diagnóstico de algún tipo de cáncer, este paciente es identificado por el oncólogo que requiere cuidados paliativos a través de la herramienta NECPAL, aunque en oncología hay un consenso de que todos los pacientes en cuidados paliativos consideramos que los pacientes oncológicos todos deberían ingresar al diagnóstico. Entonces, ingresan a este equipo de diferentes disciplinas, medicina de familia, nutrición, psicología, enfermería. En algún momento contábamos con trabajadora social, era atendido
a demanda, es decir, no necesitaba sacar cita, sino que el paciente o el familiar llegaba y accedía rápidamente a este programa una vez cumplidos los requisitos de ingreso, la referencia, la interconsulta, que las necesidades paliativas hayan sido confirmadas por el equipo y pasaba en ese mismo día si había disponibilidad del paciente para pasar por todas las disciplinas y recibir la consejería nutricional, también la terapia o intervención que pueda realizar a través de psicología, la evaluación física, ¿no? Y también desde el aspecto familiar, ¿no? De la especialidad de medicina de familia, la identificación del paciente inicialmente con un triaje adecuado que realiza enfermería y los procedimientos que pueda requerir según las indicaciones médicas y este abordaje social y económico que también, al que también contribuía la trabajadora social, ¿no? Estos pacientes, por lo general, una vez que se estabilizaban o se atendían las necesidades por las que llegaban al programa, podían ser reportados a los establecimientos de salud eh, que habían sido capacitados o con las que teníamos convenio y que además habían sido capacitados a través de cursos, así como ustedes lo están recibiendo ahora. Y no solamente nos hemos preocupado por solo contribuir con la parte teórica, sino también de consolidar el conocimiento a través de asistencias técnicas en las que el equipo del Hospital Cayetano Heredia acudía a los establecimientos de primer, segundo nivel, tercer nivel para realizar las capacitaciones y en algún momento incluso los participantes de esos establecimientos acudían al Hospital Cayetano Heredia a hacer una rotación o pasantía que les permitía ver cómo es el trabajo que nosotros realizamos para que ellos puedan hacer la réplica también desde sus equipos de salud. Entonces, esto definitivamente genera que el paciente pues tenga una mayor cobertura de atención tanto en el establecimiento que está más cerca a su casa como el hospital al que está asignado. Bien, estas son las actividades que nosotros realizamos, pues son asistenciales. Les comentaba que había consulta externa, urgencias, atención domiciliaria. En hospitalización, básicamente realizamos respuestas a interconsultas que nos realizan diferentes áreas del hospital y la telemedicina que con pandemia pues se vino a sentar mucho más y que ha sido de gran apoyo para la atención de pacientes que requieren la medicación y que a veces pues pueden estar lejos o no pueden acudir a la consulta, ¿no? También hay actividades de gestión, es muy necesaria, sobre todo cuando los cuidados paliativos recién se están iniciando. Es muy necesario que todo el equipo participe en la organización, en la planificación de las actividades, en la generación de documentos normativos, de conformación de los equipos, ¿no? A través de sus establecimientos de salud y el apoyo también de sus direzas. Y la parte docente, ¿no? Que se pueden continuar haciendo a otros establecimientos de salud y a su vez, pues, eh, recibir internos, residentes, estudiantes que puedan conocer de los cuidados paliativos y esto definitivamente dentro de la escala de aprendizaje de cuidados paliativos les va a retribuir a que ustedes vayan adquiriendo y consolidando más los conocimientos y el tema de investigación creo que todavía es un reto dentro de los cuidados paliativos que también nos va a permitir guiar un poco mejor la asistencia con los pacientes, ¿no? Aquí les presentamos un poquito de las actividades que realizamos. Tenemos un tópico de urgencias en el que trabaja enfermería de la mano con medicina para identificar a los pacientes que vienen con crisis de dolor. Para nosotros el dolor es una emergencia médica porque requiere atención inmediata para nosotros, ¿no? Para el equipo de cuidados paliativos, ver a un paciente con dolor significa aliviarlo lo más rápido posible porque sabemos el impacto negativo que puede generar en ellos y en su familia. Se atienden también la curación de heridas tumorales, pacientes que vienen con cuadros de deshidratación, ¿no? La contención de algunas hemorragias, ¿no? Entonces,
el requerimiento de paracentesis o algún otro procedimiento como colocación de catéteres subcutáneos o infusores elastoméricos que facilitan la medicación por un mayor tiempo y de forma automatizada en el paciente sin riesgos de mala adherencia a estos. Otras actividades que tenemos son la teleorientación, telemonitoreo y se ha sumado también la teleconsulta, que la teleorientación y el telemonitoreo lo estamos realizando a través de la plataforma de Teleatiendo del Ministerio de Salud y las teleconsultas a través del sistema de gestión hospitalaria SIGEO o Historia Clínica del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Lo realizamos todas las disciplinas, enfermería, psicología, nutrición, medicina. Cada uno aporta desde su profesión. Estas son las atenciones domiciliarias que realizamos. En nuestro caso, el Hospital Cayetano Heredia realiza atenciones domiciliarias a la jurisdicción de Lima Norte, que incluye distritos como San Martín, Los Olivos, Independencia, Rímac, llegamos también hasta Puente Piedra, Caraballo, Ancón, con la finalidad de atender a aquellos pacientes que tienen mucha mayor dependencia funcional y que pues no pueden desplazarse a un establecimiento de salud, pero que igual requieren la intervención. Se asiste al paciente, se capacita al familiar, se realizan procedimientos en domicilio, se capacita al cuidador para la supervisión de los tratamientos y la verdad es que eso ha logrado ayudar mucho en el alivio de sufrimientos, de síntomas de los pacientes, ¿no? Es muy importante que cuando ustedes hagan las visitas domiciliarias, pues tengan etapas bien definidas, ¿no? De la identificación de aquellos pacientes que requieren los cuidados paliativos, que puede ser identificado por cualquier profesional del equipo de cuidados paliativos. Em, Generalmente priorizamos a los pacientes que tienen un performance clínico con dependencia. Podemos utilizar esta escala de funcionalidad que es el ECOG 3 y 4, que son aquellos pacientes que tienen dependencia funcional parcial o total. Y es muy importante que el médico identifique el motivo o el objetivo de la visita. Bien, por lo general no hay una periodicidad para hacer las visitas, ¿no? Es decir, no le digo al paciente, lo voy a visitar cada semana o cada 15 días, porque en realidad depende de la necesidad de atención de ese paciente. Entonces, cuando hay un objetivo identificado, se programa la visita domiciliaria y las visitas domiciliarias son programadas. No tenemos un servicio de urgencias tipo SAMU en el que el paciente se comunica y dice quiero el equipo de cuidados paliativos en casa estar, porque bueno, la capacidad no nos lo permite y porque hay una lista de pacientes que hay que ir viendo según prioridad, ¿no? A quienes se les realiza la visita domiciliaria. La planificación es muy importante, ¿no? Identificar la dirección adecuada del paciente, si es posible realizar un croquis o esquema, coordinar bien con el familiar el día de la visita, porque es necesario que el familiar o el cuidador estén durante la visita del equipo. No es posible que nosotros lleguemos al domicilio y este paciente que tiene dependencia funcional esté solo, porque a quién vamos a dejar las indicaciones, ¿no? Y es lo ideal, ¿no? Doctora, pero a veces pasa que no tienen familiares y es muy difícil la incorporación de estos pacientes a cuidados paliativos, pero allí hemos hecho a veces un trabajo extraordinario con los centros de salud más cercanos al paciente, con los vecinos, a través de trabajo social para que busquen a los familiares. Bueno, son situaciones muy peculiares, pero en la mayoría de casos pues debe haber un familiar para que pueda ejecutar las indicaciones médicas, ¿no? Coordinamos generalmente las 24 horas antes de realizar la visita para confirmar que se va a realizar. Y bueno, nos preparamos también con el equipo y los insumos, ¿no? Generalmente el familiar acude a consultas, si es que no puede venir el paciente, al menos el familiar, a consulta
previo a la visita domiciliaria para que pueda recoger los insumos materiales que van a ser necesarios, ¿no? Porque, a ver, tenemos que tener, si vamos a colocar un catéter subcutáneo, el familiar, el paciente debe tener los insumos, porque si no, no sería fructífera, no se cumple el objetivo. Entonces hay que garantizar que se tengan los materiales según el motivo objetivo de la visita. Y finalmente el día de la ejecución, ¿no? Que hay que, bueno, tener los medicamentos que podemos utilizar ante urgencias en el domicilio, como manejo del dolor u otros síntomas, la historia clínica, formatos, la FUA, ¿verdad? Los instrumentos de atención. En tiempo de COVID era muy necesario este EPP para protección también del equipo y del paciente, ¿no? Entonces aquí un resumen de lo que hacíamos durante el COVID porque salíamos a hacer visitas domiciliarias. Creo que fue una de las áreas que no paró las actividades en plena pandemia. El temor estaba a flor de piel en todos los profesionales, pero aún así el equipo hacía turnos voluntarios para poder llegar a los domicilios y que no falte la atención a estos pacientes. Bien, entonces hay algunos mitos que tendríamos que ir erradicando en cuidados paliativos, como por ejemplo aquel paciente oncológico en el que ya no es tributario de quimioterapia o de radioterapia o de alguna intervención quirúrgica y decirle, ¿sabe qué? Paciente o señora o familiar, ya no hay nada que hacer por este paciente, vaya a su casa. En cuidados paliativos, la frase es, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer en este paciente que aunque no vaya a ser un tratamiento oncológico específico, va a requerir durante el proceso de enfermedad de cuidados, de atención, de acompañamiento, de alivio por parte de un equipo profesional, de profesionales que atiendan cuidados paliativos, ¿bien? O que se dediquen a brindar los cuidados paliativos. Y esto no solamente para los que se dedican exclusivamente a los cuidados paliativos, sino para el equipo de salud en general. Los cuidados paliativos deberían ser transversales desde el inicio de nuestra carrera dentro de pregrado en las diferentes disciplinas de salud. Por lo menos conocimientos básicos deberíamos tener sobre cuidados paliativos. Otro de los mitos es que se limita a pacientes oncológicos. Solo los pacientes con cáncer reciben cuidados paliativos. Bueno, se empezó realmente así, el presupuesto todavía sigue para los pacientes con cáncer, pero lo cierto es que hay un gran número de pacientes con enfermedades no oncológicas como las enfermedades raras y huérfanas. Habíamos mencionado secuelas de ACVs, ¿verdad? Pacientes con falla renal que ya no requieren terapia de reemplazo renal, hepatopatías que están muy avanzadas, que igual van a requerir cuidados paliativos. Otro mito a erradicar es que se limita al control de síntomas como el dolor. No, la atención, el cuidado es integral y multidisciplinario y vamos a abordar síntomas como el dolor, sí, es el síntoma más prevalente, pero también existen otros síntomas como la disnea, las náuseas, el estreñimiento, las convulsiones, sangrados, diferentes síntomas por los que va a atravesar el paciente a lo largo de la enfermedad. Y otro de los mitos que quería erradicar en ustedes es que solo los cuidados paliativos es para enfermos, pacientes con enfermedad terminal o en agonía, ¿no? Entonces, esto ya ha quedado atrás. La OMS nos dice que mientras más temprano eh, se inician los cuidados paliativos es mucho mejor para el paciente, tanto oncológico como otra enfermedad crónica, porque le va a permitir recibir el soporte y acompañamiento de psicología, de nutrición, que de hecho pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y también hacer que cada día cuente con mayor vitalidad. Bien, entonces, bueno, ya para finalizar, le doy aquí las conclusiones. El programa de ADI oncológica y no oncológica o cuidados paliativos del Hospital Cayetano Heredia
surge de la propia necesidad de los pacientes, ¿no? Con cáncer, sobre todo que tenían alta demanda, pero que a partir del 2019 también se han incorporado otras enfermedades crónicas. Quedaría pendiente todavía mejorar el tema de financiamiento y presupuesto para estas enfermedades en cuidados paliativos y que los cuidados paliativos se brindan por equipos multidisciplinarios, incluso diría yo equipos interdisciplinarios, equipos que no trabajen con disciplinas por separado, sino que se integren, se reúnan, hablen de un paciente. Esta es mi impresión de este paciente desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista de psicología, de medicina, de enfermería, y llevemos a consensos de manera que sumemos para obtener la mejor intervención con nuestros pacientes. No se queden solo con un tipo de atención brindada al paciente. En cuidados paliativos nos hemos dado cuenta que el tener diferentes actividades para ofrecer, sean atenciones ambulatorias, domiciliarias, de telemedicina, si me encuentro en un hospital o desde mi centro de atención primaria, debo tratar de que hayan implementadas varias de estas según las necesidades de mi jurisdicción o mi entorno, y que debemos trabajar de forma articulada, ¿no? Identificar dónde existen estas brigadas, estos equipos de cuidados paliativos en los hospitales de segundo, tercer nivel y también estos equipos en los establecimientos de salud que como ustedes están siendo capacitados para que podamos hacer un registro, un listado de los pacientes que llegan a nuestro establecimiento y que tienen un diagnóstico oncológico o con alguna enfermedad que le genere dependencia funcional o que es potencialmente mortal y por la progresión de esta enfermedad en el tiempo. Entonces, tener identificados y poder darles la atención según mi capacidad resolutiva y también poder derivarlos a estos equipos eh, que pueden estar en otros niveles de atención, ¿no? Tiene tiene el compromiso de formación de profesionales sanitarios, como ustedes pueden ver. Nosotros como equipo no solamente nos dedicamos a la parte asistencial, sino también a que los cuidados paliativos con esta cobertura tan pequeña que les decía que era menor al 1% hasta el 2019, pueda ampliarse, ¿no? Quienes no hemos tenido algún familiar, alguna amistad que tiene una enfermedad que requiere una atención incluso más allá de un tratamiento específico, el acompañamiento incluso hasta el final de la vida y hacer que esta vida no sea de sufrimiento y que tenga vitalidad hasta el último momento, ¿no? Muy bien, entonces los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Bueno, les agradezco mucho su atención